Ahí Ahora estamos. sí, Ahora creo que sí, ahí va. Ahora sí. Bueno, queremos aprovechar el poco tiempo que tienes, pero que seguramente va a ser muy sustancioso y nos va a servir un montón. Están terminando de entrar los chicos porque normalmente cursan en otros horarios y en otras comisiones, pero bueno, nos acompaña Alejo, que es parte de la cátedra, y Sebastián, que también es parte de la cátedra. hola Y Horacio, mucho gusto. Lo bueno es. como verás, están terminando de entrar todos los chicos, pero bueno, vamos a avanzar porque queremos aprovechar el tiempo que tiene disponible y que muy amablemente nos diste hoy. En cuanto a los chicos, les quería presentar a Horacio. Horacio es un emprendedor argentino y especialista en marketing digital y redes sociales. Obviamente, es uno de los cofundadores de DataTrip, la consultora que provee a través de inteligencia artificial. Horacio me corrige si en algún momento estoy diciendo algo que no es a través de inteligencia artificial y análisis de Big Data, básicamente métricas y análisis para poder optimizar estrategias de los medios y anunciantes puntualmente en streaming y en plataformas digitales. Eh, Tiene formaciones en la Escuela Argentina de Negocios, es una persona que sabe muchísimo de el streaming, que ha trabajado muchísimo, no solamente con el streaming, sino con manejo de campañas y con redes sociales en general. Muchos sabrán y se investigaron, se darán cuenta que Horacio es, obviamente, como lo mencioné antes, uno de los fundadores de DataTrip, una de las consultoras más importantes sobre el rating de los canales de streaming. Hace poco Forbes los consultó justamente por los análisis y estudios que ellos hacen. Y hoy nos viene a comentar un poco más o menos cómo funciona toda esta cosa de el rating, las métricas y de cómo se miden las cosas en streaming a través obviamente de su plataforma y de la forma en la que lo hacen con DataTrip. Así que muchas gracias por estar acá, Horacio. Te agradecemos un montón el tiempo que hiciste para nosotros, teniendo en cuenta que estás en el otro continente, que tenemos un par de horas de diferencia. Te lo agradecemos un montón y ojalá a los chicos les sirva mucho y si tienen algunas preguntas, por favor, vayámoslas pensando desde ahora porque tiene poco tiempo Horacio y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Te dejo, Horacio. Gracias, Darwin, por la presentación. Demasiado, no hace falta tanto. Lo importante es contarles nada, algunas experiencias y cuál es nuestra visión en este tema que está tan de moda. Antes que nada, agradecerles a todos por estar ahí online. Y como les cuento, mi objetivo es compartirles esas experiencias de algo que está muy de moda, sobre lo que hay mucho ruido, sobre todo los últimos días y demás, y mostrarles un poco qué es lo que anunciantes, medios y agencia habitualmente consumen como datos para poder tomar decisiones. Les voy a pedir, por favor, que cualquier duda, cualquier consulta me vayan, me vayan avisando y lo vamos haciendo más entretenido de esa manera. ¿Sí? Eh, Les cuento rápidamente dos líneas que tienen que ver con nuestra historia, porque básicamente tiene que ver con la metodología que estamos utilizando. Nosotros hace 15 años que desarrollamos tecnología de escucha de redes sociales. Antes de que estuviera de moda el Big Data y la inteligencia artificial y demás, estábamos ahí picando piedras, escuchando básicamente lo que las personas, las marcas y las instituciones mencionamos en redes sociales sobre diferentes cuestiones. Y lo que fue sucediendo a lo largo de los años, tanto en Europa como en Latinoamérica, es que muchos de nuestros clientes empezaron a utilizar nuestras tecnologías para diferentes cuestiones. O, no sé, cuando fue el boom este de los influenciadores, tuvimos que desarrollar una plataforma que los pudiera ayudar a entender cuál era la performance de cada uno y hacer sus decisiones de inversión de una manera más inteligente e informada. Y hará unos 8 o 9 meses que la gente de la Cámara de Anunciantes de Argentina y algunos medios importantes, algunos anunciantes muy fuertes a nivel regional, nos transmitieron la misma necesidad, que era esto de
El streaming en YouTube en Argentina está creciendo de una manera nunca vista en ningún país. Sí, es un fenómeno súper local. Los anunciantes están llevando gran parte de su pauta a ese tipo de plataformas y lo estaban haciendo prácticamente a ciegas y con muy poca información. Era bueno. Sabemos que Luzu, Olga y algún otro más se está poniendo de moda. Queremos estar ahí pautando y queremos saber de qué manera podemos optimizarlo. Por otro lado, las agencias que también estaban necesitadas de explicarle a sus clientes cuáles podían ser las mejores opciones de inversión a nivel pauta, y los medios que, a pesar de tener sus propias métricas, les resultaba muy complejo la forma en la cual, por ejemplo, YouTube te da acceso a esa información, más allá de poder contar con información también de competidores a la hora de producir contenidos, optimizar lo que tiene que ver con la programación de esos contenidos y que los equipos comerciales cuenten también con datos para poder hacer más sexy su- sus contenidos de cara a potenciales anunciantes. Eh, Básicamente a nivel metodología hay como dos grandes pilares, ¿sí? Todo lo que es el contenido que se genera en vivo en YouTube, ¿sí? Los canales que habitualmente uno ya conoce, y luego todos esos contenidos que quedan en las diferentes plataformas de los canales para ser consumidos de manera on demand, ¿sí? Ya no solo el vivo, sino lo que sucede para el consumo de esos contenidos en cualquier momento. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ahora viene todo simple. Todo 5/5, Horacio. Muy bien. ¿Qué era lo que más urgía a los medios, a las agencias, a los anunciantes conocer? No tanto lo que sucedía en el on demand, que sí era importante, pero esa era información que de una manera más o menos manual o con alguna herramienta uno podía entrar en los canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de cada uno de los productores de contenidos y ver cuáles eran sus métricas, sino que lo más complejo y para lo que no había una tecnología desarrollada específicamente era para analizar lo que sucedía en el vivo. Cuando un canal está emitiendo en vivo en YouTube, esa información que publica YouTube respecto de, por ejemplo, la cantidad de espectadores que hay en vivo, es un dato que es efímero, ¿sí? Que cada un minuto y medio aproximadamente, cambia y no queda registrado en ningún lado. Con lo cual estaba esa necesidad de capturar esos datos en tiempo real y poder almacenarlos. Entonces, básicamente a nivel metodología, lo que hacemos es, partimos de una lista de, hoy por hoy ya son casi 100 canales en Argentina, unos 60 canales en Chile, un volumen similar de canales en México, poco menos en Perú y en Ecuador y bastante menos en Uruguay, son unos 600 canales que estamos monitoreando en toda Latinoamérica, y lo que hacemos es, a través de la plataforma, cada 10 minutos ingresar en cada uno de esos canales y capturar la información en vivo. Esa información es información pública, pero efímera, como les contaba, ahí la dificultad. ¿Qué datos uno puede capturar? La cantidad de suscriptores del canal, la cantidad de espectadores que hay en ese momento, en vivo, la cantidad de interacciones a través de los me gusta, que la gente va dándole clic al me gusta en cada uno de los canales, y cuál es el contenido que se está emitiendo, y cuál es la descripción de ese video que ese canal está transmitiendo en vivo. Entonces, básicamente, se captura toda esa información y se vuelca en un dashboard para poder ser visualizado y analizado. Si les parece bien, les comparto pantalla y les voy a mostrar lo que un cliente habitualmente, ya sea un medio, una agencia o un anunciante, va a visualizar en la plataforma. Tengo una pregunta, Horacio. Sí, Dijiste que los datos se vuelcan en un ¿qué? en un dashboard, ¿sí? En esto que estamos viendo acá.
un módulo, digamos, de organización de la información, digamos, para poder ver proyecciones, comparaciones de En- datos. exactamente, en un panel como este que les estoy mostrando, no sé si estoy compartiendo pantalla ya, sí, ¿no? Sí, sí estás compartiendo, Horacio. Te estamos viendo Perfecto, la pantalla. buenísimo. Esos datos, como les contaba, lo vamos a poder visualizar en esta pantalla que les estoy mostrando. Y básicamente, los medios y los anunciantes van a acceder a tres pilares de información. Uno que es este que estamos viendo en este momento, que es lo que está sucediendo en vivo, en tiempo real en este momento. El segundo que es de toda esa información que vamos capturando cada 10 minutos de todo este listado de canales del que les comentaba, se captura esa data y se guarda, se organiza para poder ser visualizada de una manera retroactiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el vivo, pero la semana pasada o el mes pasado, etcétera? Y luego todo lo que tiene que ver con el análisis de la información on demand, que son esos contenidos que les contaba anteriormente, que quedan cargados dentro de las distintas redes sociales de los diferentes canales. Comenzando por el vivo, van a ver que de esos casi 100 canales que estamos monitoreando en Argentina, en este momento hay 64 canales que están emitiendo en vivo en YouTube, que suman más de 446.000 espectadores. Estos canales están divididos por diferentes categorías en función de cuál es su origen inicial, ¿sí? Si son, por ejemplo, nativos de streaming o son radios tradicionales que tienen su canal que transmite en vivo en YouTube. Entonces, de esta manera vamos a poder acceder a ver en tiempo real lo que está sucediendo con toda esa información compilada en un solo lugar. Acá podríamos seleccionar diferentes maneras, ¿no? Bueno, o todos, o un top 10, top 5, top 20, o podríamos analizar una categoría específica, o analizar lo que sucede con canales de forma individual para esta visualización. Para hacerlo ahora más entretenido, ponemos ahí el top 20 y lo que nos va a permitir ver la plataforma es cuáles son la cantidad de espectadores en vivo que tomamos en la última medición, ¿sí? En estos cortes que hacemos cada 10 minutos, cuál es el canal y cuál es el contenido que cada uno de estos canales está emitiendo. ¿Ven? Así con cada uno de este top 20 que vemos acá. Van a ver, por ejemplo, que se repite Telefe Noticias y La Nación. Eso es porque el mismo canal de YouTube está haciendo dos transmisiones en paralelo. Una que tiene que ver con el funeral del Papa Francisco y la otra en paralelo con otra cantidad de espectadores hablando de murió el Papa Francisco. Lo mismo sucede con La Nación. ¿Eh? O sea, puede pasar que un mismo canal de YouTube esté emitiendo diferentes programas en vivo. Por ahora vamos bien. Perfecto. Genial, me van avisando porque yo no los veo ya. Después, a la hora de visualizar lo que está sucediendo, es interesante ver cómo es la comparativa en base a ese top 20 que acabamos de elegir de canales respecto de la cantidad de espectadores que están teniendo en vivo, respecto de la distribución en función de la cantidad de me gusta que se están generando y de la cantidad de suscriptores de cada uno de los canales. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo el canal Gelatina está generando el 24% del total de los me gusta para estos 20 canales que estamos analizando, a pesar de contar con el 2% de los suscriptores y el 3% de los espectadores. Entonces, esta nueva dimensión de analizar cómo interactúan los espectadores con una plataforma en tiempo real hace que vayamos mucho más en el análisis de cuánta gente está conectada viendo un contenido en vivo. ¿Sí? Y lógicamente va a depender del tipo de contenido, cómo performa esta métrica de los me gusta. En aquellos canales quizá más informativos, como puede ser Todo Noticias, tiene una participación interesante en cantidad de espectadores, pero la cantidad de interacciones a través de me gusta suele ser
mínima. Fíjense, por ejemplo, Luzu en la última hora tuvo 2074 me gusta y Todo Noticias 16. ¿Sí? O no sé, Olga 914 me gusta en la última hora. Entonces, esa es otra métrica interesante. Y de la combinación de estas tres métricas surge un índice que desarrollamos, que es este índice de audiencia en vivo, que lo que hace es darle una ponderación a cada una de esas métricas para construir este índice. Por ejemplo, la cantidad de espectadores en vivo construye el 60% del índice, la cantidad de me gusta el 30% y la cantidad de suscriptores el 10%. Esto permite hacer una comparativa entre diferentes tipos de canales que quizá con una cantidad de espectadores similares terminan definiéndose la predilección, por ejemplo, de un anunciante en función de la variable de me gusta, suponiendo que sea eso interesante. Desde acá mismo podríamos hacer un clic e ir a ver cómo están performando esos contenidos en tiempo real. Cuál es el programa que se está emitiendo y que está generando esa cantidad de espectadores y de interacciones. Luego de esto, algo que es interesante es analizar cómo fue evolucionando en la última hora la cantidad de espectadores de cada uno de los canales, de este top 20 que tomamos como muestra, y la cantidad de me gusta. Estos son gráficos que podemos ir encendiendo o apagando de forma dinámica y nos va a ayudar a entender en qué momento se generan esos crecimientos o no de cantidad de espectadores, insisto, sobre el vivo y lo que sucedió durante la última hora. Tengo Acá una vemos pregunta, ahí, sí. Horacio. Este dashboard y esta forma de entrelazar datos con el objetivo de encontrar comportamientos concretos, Ujú. ¿es un desarrollo de ustedes o es una aplicación que se adapta a los datos que le ingresan? No, esto es un desarrollo 100% nuestro y basado muy fuertemente en el feedback de anunciantes, agencias y medios. ¿Sí? Básicamente, en función de sus necesidades es que fuimos y seguimos desarrollándolo porque esto es un beta eterno, nunca termina de desarrollarse. Ustedes lo que hicieron, a ver si entiendo, es encontraron el modo de sumarle dimensiones de análisis al comportamiento, digamos, de las métricas, ¿verdad? O sea, a un número de Big Data, ustedes encontraron la forma de desarmarlo, de encontrar cómo estaba compuesto para identificar comportamientos de la audiencia, ¿no? Esto de separar, lo digo desde un lugar medio de ignorancia del comportamiento de los streamings y eh, de los públicos y las audiencias. Ustedes encontraron la forma de medir la calidad, digamos, bueno, de esto, de la medición de audiencia, ¿no? Encontrar los determinados comportamientos. Sí, siempre el problema de Big Data es justamente la parte del Big, ¿no? La gran cantidad de datos que hay para analizar y que uno no quede encerrado en esa cantidad de datos. Siempre el desafío es llevar ese Big Data a un insight chiquitito accionable, ¿sí? Eh, que nos ayude a tomar una decisión lo más rápidamente posible, basados en datos y que eso ayude a, no sé, nuestra experiencia o nuestro olfato como profesionales. Entonces, siempre el desafío está en eso, en cómo el Big Data lo llevamos a algo chiquito y concreto. Ahora, un poquito más adelante, cuando analicemos de manera retroactiva lo que sucedió en algunos canales, vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo rápidamente en 2 o 3 clics podemos llegar a entender qué pasó con un comportamiento específico. ¿Sí? Em, Continuando, bueno, aquí debajo lo que van a ver es la tabla con todo el crudo de la información, como la vamos tomando, ¿no? ¿Cuál es el momento de la captura del dato? Bueno, en este caso en hora local mía en Madrid. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el contenido que se está emitiendo? La cantidad de espectadores, bueno, ahí se acaba de actualizar, ¿no? La cantidad de espectadores que había en ese momento específico, ¿sí? A las
19:15 con 49 segundos, qué cantidad de espectadores informaba YouTube que había, la diferencia respecto a los 10 minutos anteriores, la cantidad de suscriptores, la cantidad de me gusta y la cantidad de me gusta a nivel diferencia respecto a los 10 minutos anteriores también. Es en base a esto que se van construyendo las gráficas que veíamos anteriormente. ¿Sí? Eh, a diferencia de la medición de medios tradicionales que parten de, por ejemplo, un people meter, que a través de un esquema estadístico pueden llegar a presuponer una cantidad de espectadores con mayor o menor certeza. En este caso, este método surge desde otro lugar. Nosotros ya sabemos la cantidad de espectadores que está informando YouTube en ese momento. No tenemos que estimarla. Entonces es una métrica que ayuda de manera muy directa al análisis. ¿Sí? Todo esto que estuvimos viendo hasta el momento, todo lo que está sucediendo en vivo en este momento. Perdón, Ahora, Horacio. sí, Creo que Valentino tenía una pregunta que levantó la mano. Hola, sí. No, quería preguntar todos los datos que salen en la grilla de la página. ¿Los computan personas? ¿Alguna clase de algoritmo que va recopilando de los streamings? es una buena pregunta. Acá no hay ninguna persona involucrada. Es todo un proceso automatizado que va haciendo esto en tiempo real. Si no, hacer esto a nivel humano sería imposible. Digo, no es imposible. Necesitarías un ejército de personas entrando cada 10 minutos. Imagínate como te contaba que superamos los 500 canales que estamos monitoreando cada 10 minutos a nivel Latinoamérica. Entonces, la verdad que se necesitaría un ejército de gente para poder hacerlo. Por eso es que todo a nivel captura de información automatizado y volcarlo en el dashboard también de manera automatizada. O sea, no interviene humano en este sentido. Gracias. Nada, por favor. Entonces les contaba, más allá de ver lo que sucede en el vivo, que es entretenido, saber lo que está pasando en este momento, lo que necesitamos es analizar esta información de manera retroactiva. ¿Qué pasó en el pasado respecto de esas emisiones que se fueron haciendo en vivo y que nosotros fuimos recopilando? Y esto lo podemos hacer en diferentes dimensiones. A nivel canales, a nivel programas. Entonces vamos a ir primero con el análisis a nivel programa. Acá lo que hacen quienes utilizan la plataforma es configurar una fecha, día y hora de inicio del análisis y de finalización del análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a poner desde el 1 de abril a las 11 de la mañana hasta no sé, el 10 de abril a las 23:30. Y vamos a seguir, por ejemplo, con este top 20. Vamos a aplicar el filtro y lo que va a hacer ahora esto es traernos cada una de esas mediciones que hicimos durante 10 minutos del top 20 de los canales, específicamente en este periodo de tiempo que segmentamos acá. ¿Ven? O sea, esto está conformado por miles de datos que se vuelcan y se visualizan en tiempo real. Y acá lo que vamos a tener es, perdón, algo que no les mostré, siempre hay una capa de inteligencia que desarrollamos nosotros, que lo que hace es contarnos de una manera más amistosa y en texto los principales puntos respecto de los datos más relevantes, ¿no? Esto como tecnología sigue teniendo el objetivo de ayudarnos, de ser una herramienta para que nuestras horas humanas la podamos aprovechar para brindar el valor agregado a nivel cualitativo y analítico y que no perdamos tiempo con esto que la tecnología nos puede resolver. Acá, como les contaba, sobre lo que pasó en el vivo, vamos hacia atrás y podemos analizar diferentes comportamientos. Entonces acá vamos a ver la cantidad de espectadores promedio que cada canal tuvo en ese periodo, sobre este top 20. Además de eso, bueno, la información de cada uno de los canales a nivel principales métricas. Y esto es interesante. La evolución de los espectadores promedio hora por hora.
Pues esto nos permite entender cómo funciona el encendido, ¿sí? El equivalente al encendido al medio tradicional, llevado a los canales de streaming en vivo en YouTube. Y ver en qué momento cada uno de los canales empieza a empujar ese encendido a nivel de cantidad de espectadores. ¿Ven? Y acá van a ver, que por eso puse esta fecha en particular, que hay algo que enseguida nos llama la atención, ¿no? La casa streaming con un pico de actividad muy fuerte entre las 20 y las 22 horas. Si continuamos con el análisis y vemos cómo evolucionó la cantidad de espectadores por día en ese periodo de día que seteamos, también nos llama la atención que esto de la casa streaming se dio un día en particular, que fue el 3 de abril. Entonces acá ya sabemos que el 3 de abril, en este periodo de tiempo, pasó algo especial, que está por fuera del comportamiento habitual de este canal. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Después podemos ver la información acumulada por cada uno de los canales. Entonces la podemos ordenar por el promedio de espectadores que hayan tenido o, por ejemplo, por los picos máximos de actividad. Acá encontramos que el jueves 3 de abril a las 21 horas se dio este pico de actividad dentro de la casa streaming, que está muy por encima de sus promedios habituales. Les conté que podíamos ver esto a nivel canales, pero que también se puede analizar la información a nivel programas. Entonces vamos a ir para arriba y vamos a ver qué pasó para ese periodo de tiempo con los principales programas. Y vemos cómo el programa que tuvo mayor promedio de espectadores en ese periodo fue la casa Portini, que fue la visita de Tini Stoessel a la casa streaming. Entonces, fíjense cómo rápidamente, con 2 clics y analizando algunos gráficos, encontramos un comportamiento por fuera de lo habitual y lo podemos orientar a un programa específico, ¿sí? No es que la casa streaming habitualmente tiene este volumen de espectadores en vivo, sino que se debió a un evento específico. Entonces, a la hora de, por ejemplo, una agencia o un anunciante evaluar en qué medio pautar, tiene que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? No solo las métricas de promedio, sino entender por qué se generaron esos promedios, cuáles son esos picos y valles que llevaron a que un canal se posicione o un programa se posicione en determinado lugar. Otro uso que se le da habitualmente a la plataforma es, no vamos a poner el top 10, vamos a poner, por ejemplo, solamente analizar los programas de Luzu, o de Luzu y de Olga, porque como anunciantes queremos ver cómo performaron estos programas en este periodo de tiempo en especial. Entonces ahora la plataforma va de vuelta a filtrar para ese periodo todos los cortes cada 10 minutos del vivo y mostrarnos solamente para estos dos canales cómo performaron cada uno de sus programas. Insisto, piensen esto, del lado de un anunciante o de un medio, cómo abre una puerta para la toma de decisiones con una cantidad, un volumen de información enorme, pero todo llevado y unificado en una sola plataforma. Acá todo el dashboard se va modificando en base a este filtro que utilizamos, ¿no? Cuáles son los programas de Olga y del uso, cómo fueron evolucionando a nivel horas, días de la semana. Fíjense cómo los sábados y los domingos desaparecen. Y cuáles son los programas que generaron los mayores promedios de espectadores para ese periodo, o por ejemplo los máximos como veíamos anteriormente. O los me gusta, ¿sí? Cuáles fueron los que generaron mayor cantidad de interacción. Otra Una cosa que pregunta. pueden hacer, sí. Ustedes, cuando ofrecen sus servicios profesionales a, imagino, principalmente anunciantes, ¿les dan acceso al software o tienen una charla o tienen encuentros
donde van elaborando un método de trabajo? Mira, hay muchos casos. La verdad que está muy repartido entre medios y anunciantes y agencias, nuestro target de clientes. Los medios consumen mucho este tipo de información. Primero lo que hacemos es una formación a sus equipos para que sepan utilizar la plataforma. Luego ellos generan sus propios reportes y en el momento que quieren y que lo necesitan ingresan a la plataforma y lo pueden analizar. Pero sí hay algo que nos viene sucediendo en los últimos meses, es que más allá de que ellos puedan ingresar a la plataforma, terminan contratando un análisis y reportes analíticos que generan nuestro equipo sobre alguna necesidad puntual que ellos requieran. Eh, en los últimos meses hay un interés muy grande por distintos países de Latinoamérica y de España para entender cómo funciona el fenómeno local del streaming en Argentina. Entonces, los ayudamos a hacer análisis en profundidad respecto de qué canales, qué programas funcionan mejor, qué tipo de contenidos son los que se generan en cada uno de esos programas de esos canales que son los más exitosos, cómo funciona el encendido de la audiencia a nivel días de la semana, horarios, toda la información que va surgiendo desde el mismo dashboard. Y esto los ayuda a ellos para ir encontrando atajos para que cuando esta industria se desarrolle en sus propios países puedan tomar estos aprendizajes y como les digo, ya ahorrar tiempo en base a experiencia de otros países, que lógicamente no son copiar y pegar, no es 100% replicable, pero sí los ayuda a entender cómo performa Argentina en este sentido, que como les digo, es líder a nivel mundial en este tipo de estructuración de canales de streaming. Ok, entonces, dentro de lo que ustedes le ofrecen por solución a quienes se Ujú. les acercan, existen varias alternativas. Por ejemplo, esto, a uno le dan el software o acceso a la plataforma para que hagan sus propios análisis, pero también ustedes eventualmente hacen una especie de asesoramiento o curaduría o análisis más refinado de la información y producen informes que destaquen la información que están buscando los clientes que se le acercan, sean quienes sean, porque son bastante variados por lo Sí, que contás. exactamente, tal cual. Lo que sí nosotros notamos, insisto, basado en nuestra experiencia, es que hay una avidez muy grande por consumir este tipo de información. Eh, la tasa de uso de nuestros clientes es por lejos la más alta que tuvimos en todos los años en los cuales venimos trabajando. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, trabajamos mucho con gobierno y con política, tuvimos más de 100 campañas políticas y a pesar de eso, que son equipos que requieren mucho análisis de datos, la tasa de uso en el streaming de nuestros clientes es mucho más grande o la repercusión que tiene cuando publicamos algún tipo de contenido y lo replica algún medio. Nos contaba la gente de Forbes que los contenidos en los cuales ellos nos piden soporte con información y publican principalmente en la revista y en los contenidos online, eh, están siempre dentro del ranking de lo más visto en cada una de sus emisiones, con lo cual notamos esta, insisto, avidez por entender qué es lo que está sucediendo, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. Es un punto destacable, ¿sí? Y te hago una pregunta más. Ujú. Haciendo un análisis, una comparación entre lo que han sido los históricos métodos, digamos, de medición de audiencia, de respuesta del público, en comparación con este desarrollo de ustedes, con el afán de interpretar los comportamientos digitales, ustedes tienen el modo de perfilar esos clics, de entender la ubicación socioeconómica, cultural de ese público. No, a ver, nosotros por una cuestión hasta filosófica somos fundamentalistas del dato, ¿sí? No, no nos gusta ponernos en una posición de inferir situaciones que no surjan del dato concreto en el cual nosotros nos podemos parar para hacer un análisis. Entonces,
toda la información que nosotros podemos capturar es toda información pública. Por ejemplo, todos los datos demográficos a nivel geolocalización o rango etario o género eh, de los canales es información privada de cada canal. ¿Sí? Entonces, cada canal es el dueño de ese dato y decide si compartirlo o no. Ellos podrían hacer un análisis en profundidad en ese sentido. Y hay casos, varios, y cada vez más, que los propios medios que trabajan con nosotros nos abren su información privada para que los ayudemos a interpretarla y analizarla. Porque la verdad es la manera en la cual YouTube, a través de su plataforma YouTube Studio, les hace llegar esta información, muchas veces es muy compleja y difícil de analizar si uno no tiene experiencia. Entonces, hasta para los propios medios, contando con ese dato, también es difícil hacer ese tipo de análisis. Y en esos casos los podemos ayudar. ¿Sí? Bien. Igual la pregunta era no con respecto a la postura, sino teniendo en cuenta que antes las mediciones del rating se hacían con una metodología que buscaba interpretar el perfil de consumo de una determinada audiencia, ¿no? Entonces, el método antiguo, tradicional, digamos, de colocar estos dispositivos que estaban en hogares seleccionados como por una ubicación social, socioeconómica, era lo que les permitía antes a los anunciantes, en la época de oro de la televisión, identificar los patrones de conducta de la audiencia. Yo quería hacer esa analogía de entender si esto está como vinculado de alguna manera, si ustedes tienen forma de acceder a eso, si forma parte del análisis o no. No, y tampoco creo que el análisis que se hace con la medición de rating tradicional sea lo suficientemente fiable en ese sentido. Más allá del monopolio del dato y de la metodología en sí, eh, la verdad que está cada vez más cuestionado y menos tenido en cuenta por anunciantes y agencias. Porque es Eso cada vez es menos un tema representativo, importante. digamos. Sí, más cuestionado. Si bien es una métrica que por una cuestión de que a los actores principales les sirvió durante muchísimos años y la tomaron como una verdad eh, poco cuestionada, hoy por hoy ya desde nuestra experiencia los anunciantes están buscando otro tipo de respuestas más concretas, ¿sí? Y no tan basadas en métodos, no quiero decir poco confiables, pero sí del cual Sesgo, se podría llegar a suponer que vos tienen decís cierto... que antes tenían más sesgo, digamos, el método. Sí, Y también un sí, menor acceso a los datos. Ustedes trabajan con una mayor cantidad de datos y las otras mediciones eran en función de una estadística. Son dos cosas completamente diferentes. exactamente. Nosotros llegamos al dato concreto de cantidad de espectadores cuando en realidad el método tradicional lo infiere. Y dentro de inferir ese dato de espectadores, también infiere otra serie de cuestiones, insisto, con metodologías estadísticas que quizás nosotros no nos queremos poner a evaluarla, pero sí que quizá no representen fielmente lo que las marcas necesitan, sin entrar en la polémica. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Excelente. Les muestro algo muy rápido, ¿sí? Que como le contaba a Darwin, hay un cliente que requiere nuestra atención por una crisis de una marca específica y tengo unos minutitos más, pero les quiero mostrar cómo... Parece que se cortó, ¿no? O soy yo solo. No, parece que sí. Bien. Igual ahora, aclaro esto, ahora lo recuperaremos a Horacio. Nos quedamos un ratito para charlar después de que se vaya y luego continuamos. Y luego cortamos.
Eh, Todavía no me quedó muy claro cómo se hace esto de la recopilación de información. O sea, entiendo que no es gente, pero es inteligencia artificial que, no Sí, sé, es a través de se encargan algoritmos. los links de la... Es a través de algoritmos que van cada determinado tiempo, como lo mencionaba Horacio, cada 10 minutos, y recopilan la información de Ahí, todos ahí los canales volvió. de streaming que No, son públicos. Ahí volvió. no es que me haya escapado, es que de repente me di cuenta que estaba hablando solo. No sé qué le pasó al Meet. Eh, Estabas por compartirnos algo que nos querías mostrar. sí, a ver, básicamente tenía que ver con la cantidad de la duración de los videos y cómo las diferentes plataformas se hacen más o menos fuertes en función de ese tiempo de publicación de los contenidos. Por ejemplo, TikTok es el rey en ese sentido, en el contenido muy corto. En Instagram tenés este contenido muy corto y un poco más largo. Y ya después en YouTube tenés esos contenidos de 11 horas, 6 horas, 2 horas, programas enteros en el cual las marcas también evalúan la performance de cada red social y de la duración de esos videos para entender cuál es el mejor espacio en el cual ellos pueden intervenir con su pauta publicitaria. Lo último que me gustaría hablar sobre este tema es cómo interactúa el vivo con el on demand dentro de, por ejemplo, un mismo canal, de una misma plataforma, y cómo el análisis de la performance del vivo y del on demand ayudan a tomar las decisiones a nivel medios. Por ejemplo, si tomamos, no sé, Urbana Play, ¿sí? La radio llevada al streaming, que lidera lo que es la categoría radio en el vivo. Un mismo contenido, como puede ser el valor de la cotización del dólar, que funciona muy bien en el vivo, no funciona bien en el on demand, ¿sí? Porque es un tema muy de la coyuntura, quizá a las 24 horas ya dejó de ser información y contenido interesante para seguir consumiendo a lo largo del tiempo. Ahora, cuando en el mismo canal, en el mismo programa, aparece hablando Rolón, el licenciado Rolón, de el duelo en la pareja, es un contenido que funciona bien en el vivo, pero que funciona tremendamente bien en el on demand. ¿Esto qué quiere decir? Que permanece activo, ¿sí? Durante mayor cantidad de tiempo, a nivel cantidad de reproducciones y cantidad de interacciones. Entonces, ese dato es estratégico, tanto para la producción del contenido, ver qué contenido se corta y se sube para luego ser emitido on demand, como para las marcas. ¿Sí? Voy a buscar como marca entender cuál es el contenido que está vivo durante una mayor cantidad de tiempo para que esa visualización vaya creciendo o permanezca activa más allá de lo que sucede en el vivo, en el on demand durante la mayor cantidad de tiempo posible. Nada, se abren muchas puertas en el análisis. Lo importante es que hoy por hoy existe esta tecnología para ayudarlos a tomar las decisiones y por sobre todas las cosas, equivocarse barato, ¿sí? Corregir, medir, optimizar y hacer esto en tiempo real, insisto, es una gran oportunidad. Horacio, una pregunta antes de que nos dejes si en función a todo esto que pasó y que viene pasando en estos 2 últimos días, Los seguro bots. sabrás de qué te hablo, claro, los bots. Ya sabemos todos cómo funcionan en el vivo y cuál es la finalidad que tienen, pero mencionaste hace un rato el tema de la división de contenidos entre el vivo y el on demand. Eh, ¿Se suele hacer eso con contenidos on demand? Por ejemplo, ¿se puede hacer? ¿Es detectable? No sé si desde ustedes o desde YouTube, pero ¿se puede llegar a hacer eso? Nosotros no estamos en condiciones de afirmar, bajo ningún punto de vista, que se compren bots en YouTube en vivo. Sí. Es más, nos parece totalmente irresponsable lo que publicó, en este caso, La Nación, tomando capturas de pantalla de cuentas de Twitter, hablando sobre estos temas. O sea, que creemos que se está embarrando la cancha, que es una disputa entre egos y aspectos comerciales entre los distintos canales y que no tiene ningún basamento técnico en el cual se pueda asegurar que se están comprando bots.
algunos temas importantes. Es el primero que no quiere romper el juguete, como dicen ellos mismos, es YouTube. El primer interesado en este negocio es YouTube, que es el que hace realmente el negocio más grande. Y YouTube tiene toda la tecnología del mundo para detectar ese tipo de comportamiento. Y además de detectarlo, rápidamente castigarlo. Cuando uno dice la palabra suicidio en YouTube, ese video es desmonetizado inmediatamente. Aunque lo digas una vez. Pues imagínense si no tienen la misma plataforma, la tecnología suficiente para detectarlo. Más allá de lo que hace YouTube cuidando su propio negocio, nosotros no encontramos ningún comportamiento en el análisis de estos datos que nos pueda permitir asegurar que un medio está haciendo trampa. Si lo está haciendo de una manera hiperprofesional y orgánica, a un nivel de excelencia que está por debajo del radar de todos. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos en ningún caso asegurar que eso realmente sea así, que existan los bots. Bien, Eh, Más allá de eso, en el on demand puede pasar lo mismo, y esto pasa históricamente. Como les contaba, participamos en más de 100 campañas electorales donde ahí los bots llovían de todos lados. Ahora, el problema está en que si te cierra una cuenta de Twitter fake, no es lo mismo que si te bajan un canal como Olga Blues. O sea, el riesgo económico que tendrían que correr para tener algún tipo de técnica que pueda engañar a YouTube y correr ese riesgo es altísimo. Entonces, la verdad que creemos que esto no hace más que desprestigiar una industria que está en crecimiento y atentar contra el propio negocio sin sentido. Por lo menos esa es nuestra visión sobre el tema. Y además, como le digo, técnicamente nosotros no lo podemos asegurar, a pesar de que lo buscamos. Y hay que tener en cuenta algo. En esta nota se hablaba que de repente en un momento crecían 10.000 espectadores, Luzu creo que era, y después caía. Entonces decía, ¿cómo la gente va a entrar y después va a salir? Hay que entender que el consumo de canales de YouTube no está solo sujeto a que uno busque ese contenido, sino que el algoritmo de Google y cómo te posicionan a los diferentes contenidos en vivo juega un factor fundamental. Entonces, no es que el poder está en manos de los canales, el poder está en manos de YouTube y de repente te hace crecer un contenido o te lo esconde y uno no tiene demasiado para hacer. ¿Sí? Ese posicionamiento orgánico del contenido en vivo depende de ellos. Entonces, nada, creemos que es una discusión estéril. Espectacular. Yo Había les un tengo, alumno sí. que tenía una duda sobre cómo era la forma de captura de datos, Ujú. que habías mencionado un algoritmo, pero estás por ahí, creo que había sido... Ah, sí, acá. Va, ¿querés hacer la pregunta? Eh, sí, es esto nada más que entiendo que es un algoritmo, una inteligencia artificial, pero no entiendo exactamente de qué manera funciona. Se le cargan los links de las transmisiones, es algo totalmente automatizado. Sí, en realidad Valentino no es una inteligencia artificial específicamente en esto, sino que lo que se hace es, a ver, imagínate que cargas un listado de canales, ¿sí? Y la plataforma, imagínate que a través de un robot, ¿sí? Va ingresando a cada uno de esos canales, simulando que está generando una visita y capturando el dato. Esto se hace a través de sistemas de llaman API y demás técnicamente. eh, y como les contaba antes, en realidad lo tenés que hacer, no sé, con tres métodos en paralelo, por si se cae uno. eh, pero básicamente, imagínate qué es eso. Como que reemplaza el trabajo de un humano a la hora de conectarse con YouTube y pedirle ese dato. Ok, No hay humanos en el medio, es todo automatizado. ¿Sí? Bueno, yo les tengo que pedir mil disculpas, pero hace 10 minutos que me están ahí esperando, Darwin ya sí, lo sí, sabía. Horacio, No te no, no preocupes, te no te preocupes. preocupes. Muchísimas Espero, la gracias. verdad, haber colaborado y que les haya servido la información y quedo atento a cuando necesiten que veamos algún tema, cuenten conmigo y de vuelta a pedirles
disculpas por el tiempo, que fue casi una hora, pero bueno, siempre es escaso. No, no Bueno, te preocupes, yo voy a pasarle y seguramente con Alejo les pasemos los datos de DataTrip en donde tienen una posibilidad de hacerte consultas. Obviamente la página tiene la sección de preguntas por la cual se pueden comunicar con tu equipo o con vos en caso de que tengan alguna duda o en caso de que necesiten tus servicios en algún momento. Perfecto, muchas gracias, les agradezco a todos y bueno, que tengan buena jornada con lo que queda. bueno, Muchas muchas gracias, gracias, Horacio. Horacio. Que tengas un buen día. Muchas gracias.